Y el tema quedó planteado antes de la pausa, cómo vemos la realidad, cómo está la realidad económica, política, sobre todo a partir de lo que ha generado y genera la cuarentena en la Argentina y la realidad dentro de la región. Hemos convocado en esta ocasión a Ana Gershenson, una periodista argentina, aguda observadora de la realidad también. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la pregunta que nos hacemos habitualmente en este tiempo es ¿cómo está la Argentina en un contexto tan difícil como el que se plantea a nivel internacional dentro de la región, la pandemia, la cuarentena, el escenario internacional? Bueno, cada país tiene su matiz, pero en la Argentina lo ves como al gobierno de Alberto Fernández en este tiempo. Y lo veo todavía reacomodándose después de 8 meses de gobierno, ¿no? Realmente no queda muy claro. Hay muchas cosas, a ver, pensándolo en una palabra, es confuso el gobierno. No queda muy claro cuáles son sus políticas, ni económicas. Hoy sabemos que tenemos un problema muy importante con el dólar. Hasta ahora venía probando el Banco Central con el Ministerio de Economía. Desde hoy el Ministerio de Economía es el que va a decidir todo. Sin embargo, hay anuncios esporádicos, anuncios sueltos y hay una negación a tener una estrategia, un plan. Por eso te digo que es confuso, porque se va para un lado y se va para el otro. En términos políticos también, Alberto Fernández fue elegido supuestamente porque iba a cerrar la grieta, ¿no? No fue elegido por ser ultra kirchnerista, porque si no se hubiese presentado Cristina Fernández de Kirchner y hubiese ganado, y claramente esa no era la situación. Por eso tuvo que elegir a alguien que venía a cerrar la grieta. La grieta no se cerró, todo lo contrario, estamos viendo a un presidente totalmente radicalizado. Por eso te digo que es confuso, se va para un lado, se dice una cosa, se hace otra, pero lo cierto y lo más tremendo es que no se da en el clavo, ¿no? Porque lo que vos ves hoy es mucha inquietud e incertidumbre en la sociedad, tanto en lo económico como en términos de la pandemia, y ni siquiera podemos hablar de lo que es la inseguridad, ¿no? Que va increciendo a partir de lo que es el aumento de la pobreza, que hay que decir que no tiene que ver con Alberto Fernández, sino con la pandemia, está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Sí, también es cierto que la inseguridad vos marcás. Las encuestas dicen que lejos está por encima de la preocupación de los argentinos, ¿no? Por encima y bastante alejado del COVID o de la pandemia, ¿no? Porque los primeros lugares lo ocupa la inseguridad, obviamente el desempleo, la economía, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro desafío que tiene el gobierno actual, cómo enfrentar esto en un contexto de un gobierno peronista, kirchnerista, con un apoyo de sectores sociales que vamos a ver hasta cuánto aguanta ese apoyo, ¿no? Con Macri los vimos siempre en la calle y ahora prácticamente no salen. Bueno, pero el tema de la inseguridad me parece que le pega más justamente a los sectores más vulnerables, ¿no? No solamente a la clase media. Precisamente en las paradas de colectivo es que muchas veces suceden actos de inseguridad en las casas. Estamos viendo tomas y otra vez el gobierno es confuso, ¿no? No termina de definir de qué lado está, si está del lado del que toma la tierra, más allá de la necesidad que tenga, pero sabemos todos que hay muchos grupos organizados para hacerlo, que es una cuestión hasta política en muchos casos, lo dice el propio gobierno, que otra vez tiene sus alas, ¿no? No es lo mismo lo que dice Bernie que lo que dice Frederick, que está claro, se pelean a la luz del sol, ¿no? Me parece que el peronismo siempre fue así históricamente, se pelean en la calle, quizás la oposición lo hace a puertas cerradas y lo hizo cuando fue gobierno también, que tampoco me parece muy saludable, ¿no? Y ese escenario también se nota en lo internacional, ¿no? Porque las idas y vueltas se han dado, por ejemplo, como con Venezuela, que es el botón de muestra de ese posicionamiento dentro de la región, una virtual ruptura con el Grupo de Lima, con lo que sucede en esos países que se juntaron allí en Perú. Eso también quizás va a tener un costo en este escenario en donde tampoco sabemos cómo viene Estados Unidos y habrá que ver de qué manera se posiciona el país.
Vos te das cuenta que estamos hablando, el hilo conductor desde que empezamos a hablar es la confusión, la poca claridad, la opacidad de las políticas de Estado y de las políticas más que de Estado, de gobierno, de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández. Basta recordar lo que pasó con Carlos Raimundi, lo que vos mencionabas. Votó en contra de lo que le había dicho la Cancillería, le había ordenado a la Cancillería al canciller Felipe Solá, en la cuestión Venezuela. Sí, sí. Sin embargo, no, ahí está sentado. No tiene ningún tipo de castigo, de represalia, que un embajador vote en contra de lo que le ordenaste. Pero eso tiene que ver con la coalición de gobierno, con lo que es una coalición confusa, porque si hay un sector como el ultrakirchnerismo que quería abrir la grieta, que sostiene la grieta y el enfrentamiento, y el presidente supuestamente venía a cerrarla, bueno, esos dos sectores, sin nombrar a Sergio Massa, ¿no? Que también tiene otra postura totalmente en un tema que recién mencionábamos como el más importante o el que más le preocupa a la sociedad, que es la inseguridad. Massa aparece esporádicamente con algunas frases para decir yo no opino esto, ¿no? Sobre todo en el tema de inseguridad. Pero la realidad es que en los hechos no hay políticas, no se sabe para dónde vamos. A ver, si yo te tuviera que decir cuál es la política para paliar la inseguridad, no lo sé, no lo saben, creo que ni ellos a esta altura. Bueno, forma parte quizás de ese equilibrio del poder, ¿no? Porque la verdadera cuestión de fondo es Cristina o Alberto, quién maneja las riendas en el último momento cuando haya que resolver. A mí me parece que está claro que Cristina maneja todo, ¿no? A esta altura, si había alguna duda, ya quedan demasiado pocas. Finalmente, por más que Alberto Fernández diga una cosa, termina siendo lo más importante lo que define a Cristina Fernández de Kirchner. Lo vemos en la reforma judicial, ¿no? ¿Quién puede pensar, desde quien nos mire de afuera, quién puede pensar hoy que en medio de la pandemia, con un aumento de la pobreza tan espectacular, con una crisis económica tan tremenda, la reforma judicial sea el tema del momento? Una reforma que tiene que ver con 3 jueces que hayan estado bien o mal trasladados. Lo cierto es que están involucrados en causas que complican a Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el tema. Claro. La verdad es que el que nos mira desde afuera es muy difícil de entender qué es lo que está pasando. Y me parece que nos pasa a nosotros también como analistas políticos. Es muy difícil saber cuál es el próximo movimiento del gobierno porque va y viene, ¿no? Es muy oscilante. Sí, hay que ver también, ¿vos creés que Alberto piensa distinto que Cristina en esto y mira para otro lado cuando le ordenan o vienen líneas distintas? ¿O él está convencido también finalmente de esa posición? ¿Y qué Alberto? Porque la verdad es que Alberto, recordemos, Alberto durante 10 años lo único que hizo fue criticar a Cristina Fernández de Kirchner después de que se fue del gobierno. Dijo cosas tremendas, básicamente una de ellas que manipulaba la justicia solo por sus causas. Sin embargo, ahora es una herramienta para enviar la reforma judicial al Congreso, como sucedió. No sabemos qué piensa Alberto. Ese es el problema. ¿Qué piensa Alberto? Porque Alberto Fernández estuvo 10 años diciendo esto. Sin embargo, cuando llegó el momento, envió la reforma judicial. Eso es lo complicado. No queda muy claro. Así como te digo desde el principio, hoy lo que más está en problemas o que más complica es justamente la economía en este momento, en esta semana. Pero no hay un plan. Es más, Alberto Fernández dijo que no cree en los planes. Entonces no es muy difícil que haya un cambio de expectativa con respecto a la Argentina si no sabes cuál es la política económica. Si el ministro de Economía dice un día que no va a haber más cepo y al otro día sí lo hay por parte del Banco Central. Me parece que falta claridad, lo que te digo, hay opacidad y me imagino que le está sucediendo lo mismo a nuestros vecinos, ¿no? Que han tomado postura. No hay opacidad con respecto, por ejemplo, a Bolivia, en donde a mí no me queda muy claro cuál fue la decisión sanitaria para permitir que voten los ciudadanos bolivianos en los colegios, 160.000, ¿no? En los colegios Sí, sí. de la Argentina. ¿Cuál fue la decisión sanitaria cuando tenemos hijos que no van al colegio desde marzo? No lo termino de entender, ¿no contagian? A ver, entonces quiere decir que 160.000 chicos podrían ir al colegio con barbijo y no se van a contagiar como fueron con toda
a ver, tienen derecho a votar, por supuesto, digo, pero hay muchas cosas que no podemos hacer por la pandemia. Esas cuestiones son las que uno no termina de entender y muestran y desnudan que, en definitiva, el gobierno se mueve por lo que son las prioridades políticas de Cristina Fernández de Kirchner y no de Alberto Fernández. Ana, y también tuvimos el fin de semana con el tema del 17 de octubre en la Argentina una movilización importante que le permitió al peronismo o al gobierno estar una vez más en la calle como no lo venía estando, sobre todo por lo que la oposición o los sectores opositores la ganaron con varias movilizaciones y banderazos en todo el país. ¿Qué lectura haces de ese hecho? Que bueno, fue bastante extraño también entre lo virtual y lo real, ¿no? Bueno, la verdad es que te voy a decir algo que dijo Eduardo Valdés, diputado, más albertista imposible, bueno, amigo de Alberto Fernández, aunque es kirchnerista. Quisiera saber por qué Cristina Fernández de Kirchner no fue al acto del peronismo, ¿no? Ahí hay un tema, hay una interna, sin dirimir, como vos decís, que no es solamente dialéctica, sino que tiene que ver con una política profunda. Es muy difícil. No recuerdo que hayamos vivido una situación en donde el presidente opine una cosa o piense o no se sepa qué opine y el poder esté concentrado en la vicepresidenta. Entonces, en este sentido, el peronismo trató de generar un espacio para que Alberto Fernández sea el próximo jefe del PJ. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner no fue. Y ahí te marco algo. Cristina Fernández de Kirchner no habla de la pandemia tampoco, no habla de economía, tampoco habla del peronismo. No, me da la sensación de que no quiere apoyar abiertamente el gobierno de Alberto Fernández. Habla solamente con las cuestiones que le interesan a ella. Pero a ver, la pandemia, si la política sanitaria es correcta o no es correcta, la política económica es correcta o no es correcta, o está de acuerdo con lo que se está haciendo, no escuchamos nada ni leemos en los tweets, ¿no? En Twitter tampoco, porque se comunica a través de Twitter, y sin embargo, hasta ahora no escuchamos ni una palabra de aliento al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? No sé vos. Es bien raro, es bien raro. Ana, gracias por ayudarnos a pensar este tiempo en Argentina, muy amable. Gracias a ustedes. Que siga bien. Ana Gergenson, allí una periodista, una colega argentina y su aguda visión de lo que sucede en este tiempo.